tardes, ¿cómo están? Ya está siendo grabada la clase. Les reitero que las clases del capítulo 6 le van a quedar grabadas, 6 primera parte y 6 segunda parte les van a quedar grabadas, pero no vamos a tener los encuentros sincrónicos, en atención a que, como les decía recién, estamos en mesa de examen, así que por ahí se nos complica un poco. No quiero comprometerme a estar en un horario y no estar, entonces yo les voy a dejar las clases grabadas. Ustedes mañana van a tener la disponibilidad de entrar en el horario en el que a ustedes les convenga, ¿sí? ¿Cuándo nos volvemos a ver? El día viernes, ¿sí? En la clase sincrónica para que ustedes se despejen las dudas que tengan, ¿está? El día viernes, ¿cómo nos estamos organizando para la clase del día viernes? De la siguiente manera. Ustedes me mandan las preguntas al correo, ya recibí varias preguntas, les decía, me mandan al correo las preguntas y yo voy a ir, ya tengo varias que fui anotando, entonces vamos a tratar de responder a la mayor cantidad de preguntas posibles, ¿sí? Ojalá que nos alcance el tiempo estimado, estas 2 horas, para poder hacerlo, pero bueno, lo que sí o sí vamos a hacer es tratar de contestar a la mayor cantidad de dudas posibles y de inquietudes. Así que no dejen de escribirnos y bueno, y vamos a ir ordenando también. Me parece que es una buena manera de ordenar también las dudas y las preguntas que tengan. A ver, respecto a eso, las preguntas que vamos a contestar son preguntas que tienen que ver con el cuadernillo, con el tema del examen en particular, con dudas que surjan de los textos y no cuestiones relacionadas, ¿sí? A, bueno, no sé, me estuvieron mandando algunas cuestiones que si bien tienen una relación con esta materia, ustedes saben que esta es una materia transversal, todos hemos escuchado hablar de derechos humanos en algún momento y por eso nos llama la atención y por eso nos parece, es una materia que es apasionante y nos atrapa enseguida porque siempre hemos escuchado hablar de los derechos humanos. Pero no voy a contestar en la clase de el repaso cuestiones que tienen que ver con un estudio y un análisis profundo de la materia, y no solamente de la materia, sino de la carrera. Por algo, el plan de estudios establece, ustedes van a tener esta materia en el 5º año. En el plan anterior, esta materia está en uno de los últimos años. Lo que nosotros hacemos ahora simplemente es un conocimiento, es una aproximación a todo lo que tiene que ver con el Estado de Derecho y cuál es la organización jurídica del Estado y cuál es la importancia fundamental de los derechos humanos en relación a esto, ¿sí? Por eso nosotros vemos básicamente, ¿está? Y por ahí ustedes tienen, por supuesto, preguntas que sin dudas los van a motivar a continuar en su carrera, pero que en este momento o en esta instancia no las podemos responder, ¿está? Así que sí a las preguntas, por favor, sean concretas en relación a lo que nosotros estamos estudiando, ¿sí? A lo que ustedes tienen que rendir. Después también me estuvieron preguntando acerca de qué cantidad de exámenes se realizan y cuánto, todo eso que ustedes tienen que ver con cuestiones no académicas, es decir, administrativas. Si bien me las mandan a mí, yo no tengo ningún inconveniente, ya les dije, pero yo a esas preguntas las reenvío, ¿está? Para que las personas que están encargadas de responder lo hagan, ¿está? Ustedes sí me pueden preguntar cuestiones relacionadas a esto, más no otras cuestiones, ¿está? Bueno, ahora sí, adentrándonos en lo que es este capítulo 5, ¿sí? Fíjense cómo nuestra autora, que nosotros estamos estudiando, refiere este capítulo 5, nosotros lo podemos dividir en 4 títulos, ¿sí? En ¿cuál ha sido la solución constitucional en América? La solución de los tratados de derechos humanos, el sistema constitucional argentino y la hermenéutica de los derechos humanos, ¿sí? Es un capítulo que ustedes van a ver, no tiene muchas páginas, pero sí tiene mucho contenido, ¿está? En pocas páginas ha desarrollado mucho contenido esta autora. Y ¿de qué hablamos cuando hablamos de la aplicación en los ámbitos internos? Sin dudas nos tenemos que remontar o nos tenemos que ir otra vez a todo lo que veníamos diciendo acerca de la internalización del derecho internacional. Es decir, recuerden que habíamos dicho, en 1945 la Carta de Naciones Unidas es la primera norma jurídica fundamental, ¿sí? Norma jurídica positiva
que va a hacer referencia a los derechos humanos. Si nosotros podemos decir que el derecho internacional de los derechos humanos surge en el año 1945 con la Carta de Naciones Unidas. ¿Está? A partir de ahí, entonces, nosotros vamos a encontrar esta catarata de documentos, instrumentos, tratados, pactos, declaraciones, que van a crear organismos ad hoc, ¿sí? Que son comisiones, cortes, comité, que van a emitir otros documentos que pueden ser sentencias, opiniones consultivas, observaciones generales, recomendaciones, informes. Razón por la cual ante ese cúmulo, tanto de documentos como de instrumentos, de organismos, vemos que, piensen que tenemos un abanico, ¿sí?, de normas y de organismos. ¿Cómo hacemos para que todo eso sea aplicable hacia el interior de cada uno de los estados? Recuerden que nosotros en las primeras clases hicimos referencia a un concepto fundamental para entender el derecho internacional de los derechos humanos, y es la soberanía del Estado, ¿sí? ¿Cómo hacemos para que todo ese plexo internacional, piensen por un momento que está por encima de los estados, se haga efectivo hacia el interior de cada uno de los estados? Es decir, como veíamos ayer, los tratados de derechos humanos, una de las características es que estos tratados de derechos humanos no nos dicen a los estados, o no les dice a los estados, cómo deben aplicarlos hacia el interior. Sí, los estados se comprometen a hacerlo, pero ahora hay un margen de discrecionalidad que no les dice, o que les permite en todo caso a los estados determinar cómo van a hacer para aplicar todo ese plexo normativo internacional, cómo va a ser para ser aplicado en el ámbito interno. En ese sentido, entonces, nosotros vamos a ver cómo se aplica toda esa norma internacional en los diferentes estados. ¿Qué nos interesa estudiar al respecto? Es decir, cómo baja esa normativa internacional hacia el interior de los estados, lo vamos a ver. La solución constitucional en América, vamos a ver la solución que traen los tratados de derechos humanos, vamos a ver cómo ha hecho nuestro sistema constitucional, y ahí una vez más les digo, vamos a estudiar con la Constitución en la mano. Les recuerdo, y les digo esto porque una de ustedes me estuvo preguntando si teníamos que saber la Constitución y los instrumentos internacionales que veníamos leyendo, ¿sí? No se asusten y no se preocupen por eso, porque lo único que ingresa en el examen es lo que está en el material, ¿está? Lo que nosotros hacemos es acompañar el estudio con la Constitución y con los otros instrumentos internacionales para que podamos de alguna manera ir entendiendo o ir comprendiendo, ¿está? No tienen que saber toda la Constitución, no tienen que saber. Lo que nosotros necesitamos es que ustedes puedan comprender la lógica del derecho internacional, ¿sí? De los derechos humanos, por supuesto. Ya recibí también algunas preguntas, esta diferencia entre el derecho internacional clásico con el derecho internacional de los derechos humanos, ya lo vamos a ir resolviendo el día viernes, ¿ok? Ahora, les decía, vamos a ver entonces cómo se aplican los ámbitos internos. ¿Cómo ha solucionado América? ¿Sí? ¿Cuál es la solución que le han dado las diferentes constituciones en América? ¿Sí? El derecho internacional clásico, tradicionalmente, este derecho internacional que no era el de los derechos humanos, sino el derecho internacional clásico, esta relación que encontrábamos entre los estados o entre los estados y organizaciones internacionales, ha reservado las legislaciones nacionales, en general a las normas constitucionales, la decisión acerca de cómo se debe integrar ese derecho internacional al orden vigente en un estado. ¿Qué significa esto? Que, como veníamos diciendo, y una de las características de los tratados sobre derechos humanos es que no nos dicen los tratados cómo tenemos que llevar adelante cada uno de los estados, cómo tenemos que hacer para integrar ese derecho internacional. Lo cierto es que lo tenemos que hacer si nos comprometemos como Estado, ¿sí? Ahora, vamos a encontrar algunos criterios que van a ser a la vigencia de las propias normas y que van a acotar ese margen de decisión, ¿sí? Cuando decimos acotar ese margen de decisión, vamos a ver que si bien los estados discrecionalmente pueden mostrar o pueden decidir
el modo en el que lo van a llevar adelante, no es que pueden también tener un amplio margen, sino que este orden jurídico internacional tiene criterios que achica este margen. ¿Sí? Bueno, como les decía, entonces vamos a ver la solución constitucional en América, ¿sí? Hubieron diferentes modos en que el derecho internacional les ha permitido a los diferentes estados organizar sus propios criterios. Ya vamos a ir viendo. Acá, muy bien. Bueno, ¿cuál es la solución constitucional en América? Nosotros primero tenemos que ver un tratado que ya habíamos estudiado algo de este tratado, y que es la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Esta es una norma del año 1969, lo que siempre les digo, contextualicemos, ¿sí? Artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. ¿Qué dice este artículo 27? Establece que un Estado no puede justificar el incumplimiento contenido en una norma de derecho internacional, no puede justificar ese incumplimiento señalando que él tiene una norma de derecho interno que no le permite cumplir con ese derecho internacional, ¿sí? El artículo 27 dice que un Estado no puede invocar normas de derecho interno como justificación al incumplimiento contenido en una norma de derecho internacional, ¿sí? Es decir, el Estado, ningún Estado puede primero comprometerse y después que se compromete decir, no, la verdad es que si bien me comprometí, en realidad no puedo cumplir porque yo tengo una norma de derecho interno que a mí no me permite cumplir. Hay algunos autores, no es Mónica Pinto, pero sí hay algunos autores, como Filippini, por ejemplo, hacen referencia a esta relación entre los vecinos, ¿sí? Y dice, los países no son ni nada más ni nada menos que vecinos entre sí. Entonces, la relación yo a mi vecino no le puedo decir una cosa y después no cumplir diciéndole que en mi casa no me dejan cumplir, ¿sí? Esto él lo dice de una manera inclusive muy simpática, pero lo cierto es que esto es una norma consuetudinaria. ¿De qué hablamos cuando hablamos de consuetudinario? Recuerden que hacemos referencia a ¿qué? A ese derecho, ¿sí? Nosotros ya habíamos visto cuando vimos Ius Cogens, ¿sí? Una norma consuetudinaria es una norma que surge a partir de la costumbre, ¿está? De la costumbre, en este caso, internacional. La repetición constante de los actos por parte de una sociedad determinada con conciencia de su obligatoriedad, ¿sí? Esta solución constitucional en América, entonces nosotros vamos a ver que las diferentes constituciones en toda América son muy diferentes entre sí, ¿sí? Son constituciones muy amplias y que han ido determinando distintas cuestiones, ¿sí? En general vamos a ver que establecen la supremacía constitucional respecto de otra norma del ordenamiento jurídico, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a poder distinguir entre las constituciones que reconocen una jerarquía normativa a los tratados en general y aquellos que dan una jerarquía o que los consideran especial a los tratados de derechos humanos. Recuerden que nosotros, a ver, y esta diferencia ustedes la tienen que hacer, y que son los tratados, por un lado, los tratados comunes. Nosotros ayer hacíamos referencia, por ejemplo, al Tratado del Mercosur, que es un tratado que tal vez ustedes ya hayan escuchado hablar, o hayan escuchado nombrar. Este es un tratado de comercio, ¿sí? Es uno de los tratados que nosotros referimos al derecho internacional clásico, ¿está? Ahora, nosotros tenemos otro tipo de tratados que
si bien viene de la rama del derecho internacional público, en particular son los tratados de derechos humanos que tienen esas características específicas que vimos ayer, ¿sí? Maxi. Hola, ¿levantaste la mano? Sí, buenas tardes, profe. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. A lo mejor ya me contestó ahí, pero la palabra vasto, estoy acá también con el diccionario y no encuentro lo que quiere decir vasto. Bueno, vamos a ver, vos podés decir, a ver, es un vasto, vamos a encontrar acá diferentes, Claro. o amplios, ¿sí? Nosotros vamos a encontrar diferentes maneras, vamos a encontrar diferentes maneras en las cuales el derecho internacional de los derechos humanos comienza a ser parte del derecho interno de cada uno de los estados, ¿sí? Sí, sí, sí. Bueno, gracias, profe. No, por favor. Bueno, ¿cuál es la solución constitucional entonces en América? Por un lado tenemos a constituciones que disponen la supremacía de los tratados respecto de las leyes. Después tenemos aquellos que ubican los tratados y las leyes en el mismo rango. Después tenemos otros que consideran especialmente a los tratados de derechos humanos, y después hay otras constituciones que no dicen nada al respecto, ¿sí? Por eso hablamos de vasto, ¿sí? Esto que estaba preguntando Maxi, porque la verdad es que las diferencias que vamos a encontrar entre cada uno de los estados, cómo América ha ido solucionando esta cuestión de cómo hacer efectivo el derecho internacional de los derechos humanos hacia el interior de cada uno de los estados, ha sido diferente, ¿está? Lo que a nosotros, por supuesto, nos va a interesar es ver cómo ha hecho nuestro país y qué pasa en el año 1994 en nuestro país, cómo ha receptado el derecho internacional de los derechos humanos, ¿sí? Por ejemplo, fíjense que las constituciones de Costa Rica, de Paraguay, de El Salvador y de nuestro país disponen la mayor jerarquía del tratado respecto de la ley, ¿sí? Y otras se inclinan por la igualdad jerárquica, como ya habíamos dicho, ¿sí? Por ejemplo, la de México hace referencia a que la Constitución, de la misma manera que nosotros tenemos nuestro artículo 31, esta Constitución, las leyes de la nación y los tratados con potencias extranjeras, dice nuestro artículo 31, ¿sí? Esta era la interpretación que nosotros teníamos hasta 1992 en nuestro país, cuando hay un fallo, que es el caso Ekmejian contra Sofovich, que es un fallo, una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que nos va a dar un antes y un después acerca de cómo se interpreta esta cuestión, acerca de cómo se mira esta realidad, ¿sí? Hay otras constituciones que no dicen nada, les decíamos, al respecto, como Uruguay, Venezuela y Bolivia, ¿sí? Y aparte hay otras constituciones que contemplan especialmente el caso de las normas de derecho internacional de los derechos humanos, y acá sí vamos a encontrar un montón de posturas diferentes, ¿sí? Ustedes de todas maneras recuerden que México tiene esa posibilidad de ir modificando su constitución, y hoy ya en el artículo 1 de la Constitución de México, sin duda que nosotros advertimos la impronta del principio pro homino, pro persona, permeando toda la Constitución, ¿sí? Bueno, nuestra Constitución, que es lo que a nosotros nos importa, ¿se acuerdan? ¿Sí? Que nosotros habíamos contado cuántos instrumentos internacionales tenemos. La Constitución Nacional Argentina del año 1994 le va a dar jerarquía constitucional a 10 instrumentos internacionales de derechos humanos. ¿Se acuerdan qué artículo habíamos leído o no? El artículo 75, inciso 22. A ver, vamos todos al artículo 75, inciso 22. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos contado? Si eran, cuántas, les decía yo, cuenten a ver cuántas declaraciones, cuántos tratados, esto, cuánto encuentran de cada uno, ¿sí? Como para ir también amigándonos un poco con este texto que nos va a acompañar a lo largo de toda la carrera, ¿sí?
Entonces, acá entendemos que son 10 instrumentos, ¿sí? Y que los dice, fíjense que son estos 10 instrumentos, y esta discusión acerca de si son 10 o si son 11, y dice, en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional. ¿Qué significa en las condiciones de su vigencia? Esto es, de acuerdo a las reservas y a las declaraciones interpretativas, algo de esto también vimos cuando estábamos haciendo referencias, ¿se acuerdan a la Convención sobre los Derechos del Niño? Donde nuestro país hace una reserva, dice, esto yo no voy a aceptar, ¿sí? La opción internacional lo acepta nuestro país, esto que ya veníamos estudiando en las clases anteriores. Declaraciones interpretativas son aquellos conceptos ambiguos o oscuros o ciertas lagunas de interpretación. Entonces, cada uno de los estados puede terminar de cerrar ese concepto a través de una declaración interpretativa cuando se hace el depósito del instrumento, ¿sí? Se entienden complementarios de la primera parte de la Constitución, ¿sí? De la parte dogmática, recuerden que eso también habíamos visto, el preámbulo, la primera parte que es parte dogmática y la segunda parte que es una parte orgánica, ¿sí? Ello nos conduce a calificar de obligaciones constitucionales a las asumidas por el Estado en dichos tratados de derechos humanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a encontrar de la siguiente manera, esto último que les dice ahí, para cuya denuncia se requiere la aprobación de los 2/3 de la totalidad de los miembros de cada Cámara. ¿Qué es la denuncia? Nosotros también ya habíamos visto qué es la denuncia, estuvimos hablando también acerca de qué pasó con Venezuela en el año 2012. Denunciar es retirarse, ¿sí? Argentina se puede retirar de alguno de los instrumentos internacionales que están consagrados en el artículo 75, inciso 22. Sí, de esos instrumentos internacionales se puede retirar, pero ¿cómo? Tiene que tener la mayoría grabada del Congreso que acepte retirarse y recién ahí nuestro Estado puede dejar, ¿sí? Dejar sin efecto, retirarse, salirse de alguno de los tratados, ¿sí? Irse. Esto que les digo, irse, retirarse, no son términos jurídicos, sino que el término jurídico es denunciar el tratado. ¿Está? Cuando el Estado denuncia el tratado significa que se retira, que se aparta. ¿Está? Esto simplemente como para que ustedes sepan cuando vayan a leer. También vamos a ver que en la Constitución de Guatemala, ¿sí? Se establece el principio general de que en materias de derechos humanos los tratados y las convenciones tienen preeminencia sobre todo el derecho interno. ¿Está? Bueno, y acá vamos a ver algunas cuestiones que tienen que ver con las prácticas que hacen los países, porque no solamente cómo se establece en la normativa, sino después cuál es la práctica, ¿sí? ¿Y qué pasó con Guatemala? Cuando hay una colisión de normas entre la Constitución Nacional y en una norma internacional, se resuelve a favor de la primera, es decir, de la Constitución Nacional. Y entonces, fíjense cómo que si bien en materia de derechos humanos nosotros vamos a ver que los tratados y convenciones aceptadas tienen preeminencia sobre el derecho interno, en realidad cuando hay una colisión de normas, la Corte Constitucional de Colombia entendió que tiene preeminencia la Constitución, ¿sí? También, por ejemplo, la Constitución de Colombia recrea la fórmula de Guatemala, ¿sí? Porque dispone que los tratados y los convenios internacionales que reconocen derechos humanos y que prohíben su limitación prevalecen en el orden interno, ¿está? También, entonces, todas esas normas van a prevalecer, el derecho internacional va a estar por arriba del derecho interno, ¿sí? Chile, ¿qué hace? Reafirma en su constitución, ¿sí? El deber de los órganos del Estado de respetar y de promover los derechos fundamentales de la persona humana garantizados por la Constitución, ¿está? Hace referencia entonces al respeto y a la garantía. Recuerden los deberes que nosotros habíamos estudiado acerca de cuáles son los deberes que tiene el Estado. En el capítulo que vimos ayer vimos el deber de respeto, el deber de garantía y el deber de efectividad, ¿sí? Así vamos a ver también en la Constitución de Perú, que señala que los tratados en vigor forman parte del derecho nacional. Fíjense cómo acá vemos una solución diferente, ¿sí? Y que si esos tratados versan sobre derechos humanos,
aparte va a necesitar una aprobación del Poder Legislativo, ¿sí? Pero nada dice la Constitución acerca de cuál es la jerarquía que van a tener esos tratados, ¿está? Uruguay, por ejemplo, hace referencia a que la Constitución, que reconoce derechos a los individuos, no dejan de aplicarse por falta de reglamentación, ¿sí? Sino que los tratados de derechos humanos y los principios de derechos humanos deben ser aplicados como principios generales en el caso en que no haya reglamentación y de todas maneras se debe resolver. Entonces en esos casos se puede recurrir al derecho internacional de los derechos humanos. En Bolivia, por ejemplo, se hace referencia a que los principios, las garantías y los derechos reconocidos en esa Constitución no pueden ser alterados por las leyes que reglamentan su ejercicio, que es nuestro mismo artículo 28. Si ustedes van al artículo 28 de la Constitución, de nuestra Constitución Nacional, tiene prácticamente la misma redacción, ¿sí? Ahora, ¿cómo hacen los tratados de derechos humanos? ¿Cuál es la solución que nos traen esos tratados de derechos humanos para advertir, a ver, ¿cómo pueden hacer los estados? Ustedes piensen por un momento, y esto es lo que nos interesa, que ustedes puedan comprender de qué estamos hablando. ¿Cómo hacen los estados para receptar todo ese derecho internacional? ¿Sí? Entonces, ¿para qué estuvimos viendo diferentes constituciones en Latinoamérica, para ver cómo se ha receptado en Latinoamérica el derecho internacional de los derechos humanos, para poder ver esta cuestión del artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos? Recuerden que el artículo 2, y ya lo habíamos estudiado, dice que si los derechos y las libertades reconocidos en el artículo anterior no estuvieran ya garantizados, los estados se comprometen a realizar medidas de acciones legislativas o de otro carácter. Y entonces ahí vamos a ver que todas esas medidas legislativas o de otro carácter tienen que ver con cómo hacen para incorporar toda esa norma, toda esa gama de ese contenido de derecho internacional. ¿Está? Ahora, desde el punto de vista del derecho internacional, vamos a ver que son los estados los que en el ámbito de su soberanía, en el ámbito de su jurisdicción, son quienes tienen la capacidad para comprometerse ante la comunidad internacional. Entonces, si son los estados los que se comprometen ante la comunidad internacional, voluntariamente comprometiéndose ante la comunidad internacional, también tendrán que ver cuáles son los modos de ordenar todo lo que tiene que ver con el aparato estatal, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial y otros órganos estatales, para estar en consonancia o para poder cumplir con los deberes de respeto, garantía y efectividad que surgen precisamente del compromiso con los demás estados, en esta relación que nosotros hacíamos referencia a una relación sinalagmática imperfecta, porque son los estados los que se comprometen, los que tienen el deber, los que firman, pero los destinatarios de esos derechos son los ciudadanos, ¿sí? Y entonces nosotros vamos a ver, por ejemplo, no sé si tienen a mano, si nosotros vamos al artículo 28 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, nosotros vamos a advertir que refiere a la cláusula federal, ¿sí? Dice que cuando se trate de un Estado parte constituido como Estado federal, el gobierno nacional de dicho Estado parte cumplirá todas las disposiciones de la presente convención relacionadas con las materias sobre las que ejerce jurisdicción legislativa y judicial, ¿sí? Con respecto a las decisiones relativas a las materias que corresponden a la jurisdicción de las entidades componentes de la federación, el gobierno nacional debe tomar de inmediato las medidas pertinentes conforme a su constitución y a sus leyes, a fin de que las autoridades competentes de dichas entidades puedan adoptar disposiciones del caso para el cumplimiento de esta convención, ¿sí? Vamos a ver entonces que esta cláusula federal establece que los Estados partes deben cumplir con todo lo que se comprometen ante la comunidad internacional, independientemente si eso tiene que ver con el poder legislativo
con el Poder Judicial o con el Poder Ejecutivo, ¿sí? Conforme lo dice este artículo 28, similar en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y ustedes van a encontrar también sus similares en los otros instrumentos de derechos humanos. ¿Y por qué es importante esto? Porque nosotros vamos a ver que si bien decíamos que los estados tienen ese margen de discrecionalidad para elegir y para seleccionar cuál es el modo de llevar adelante la aplicación de todos estos derechos contenidos en los tratados de derecho internacional, en realidad es bastante acotado. ¿Por qué? Porque acá nosotros vemos que cuando se comprometen a todo el Estado, ¿sí? Hay un principio del derecho internacional que determina que el Estado federal es responsable de la conducta de sus subdivisiones políticas y no puede evitar esa responsabilidad alegando que sus poderes constitucionales de control sobre ella son insuficientes para exigir el cumplimiento de las obligaciones internacionales. A ver, ¿qué significa esto? ¿Sí? Esto que nosotros estamos leyendo y es la cláusula federal. El Estado, ¿sí? Nosotros hablamos de un Estado nacional, de un Estado soberano. El Estado federal no puede decir, por ejemplo, como sucedió en, a ver, ustedes que son de la región, recordarán hace no mucho tiempo, ¿sí? no hace 15 años, ¿sí? De un caso muy conocido que llegó al Comité de Derechos Humanos, ¿sí? Al Comité del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, donde se presentan con un caso que sucedió en el interior de la provincia del Chaco, un caso terrible que había sucedido, donde se vulneraron los derechos a la integridad física, los derechos a la libertad, a la integridad física, bueno, muchísimos derechos se vulneraron, y del acceso a la justicia y todo lo que sucedió durante la causa del caso LNP, ¿sí? Este es un caso que sucede en la provincia del Chaco, ¿está? Que tres hombres violan a una niña de 15 años, una niña perteneciente a la etnia Cuom, ¿sí? En el interior del Chaco pasa esto. Este es un caso, bueno, después cuando estas niñas se presentan ante la comisaría del pueblo, con todo, por supuesto, bien acompañada de su familia, pasan, la verdad es que el Estado no le brinda la posibilidad de realizar la denuncia como correspondía, le hacen revisiones médicas que fueron inoportunas, mandan asistentes sociales a averiguar si esta persona ejercía o no la prostitución. A lo largo del proceso judicial no se le permitió traducir el proceso y ella era perteneciente a una etnia Cuom y entendía muy poco el castellano, y finalmente llega una sentencia donde en la sentencia directamente, bueno, no condena a estas personas teniendo las pruebas para hacerlo. Este es un caso que llega ante la comunidad internacional. Esto es muy breve, ¿sí? Llega un caso ante la comunidad internacional que es de Naciones Unidas. Llega al Comité de Derechos Humanos. ¿Qué no puede decir el Estado? A lo que voy con esto es, de acá se pueden estudiar muchas cuestiones de este caso, pero en particular me interesa mostrarles qué es lo que no puede decir el Estado. El Estado nacional no puede decir, yo no soy responsable, es responsable la provincia del Chaco, ¿sí? Y la provincia del Chaco no puede decir, yo no soy responsable, en realidad es responsable el Poder Judicial, ¿sí? De Saspeña. Y el Poder Judicial, ¿sí? De la segunda circunscripción judicial del Chaco no puede decir, no, yo no soy responsable, en realidad es responsable el juez que dictó, la Cámara que se dictó, por ejemplo, ¿sí? Sino que precisamente hay un principio de derecho internacional que determina que el Estado federal es responsable de la conducta de sus subdivisiones políticas. Es decir, que nosotros tenemos un Estado federal compuesto por un Estado soberano, ¿sí? Que es el Estado federal, y que tiene subdivisiones que tienen que ver con provincias y con la ciudad autónoma, ¿sí? Estas provincias que son precisamente no tienen soberanía, sino que tienen autonomía, ¿sí? Autarquía financiera, todo esto que nosotros ya sabemos que corresponde a nuestro Estado federal. Entonces, el Estado nacional no puede alegar que no, fue una subdivisión política, no fui yo, ¿está? Por eso nosotros vemos este artículo 28 que hace referencia a la cláusula federal.
siempre va a ser responsable el Estado frente a la comunidad internacional, independientemente de que haya sucedido en una o en otra provincia, o dentro de la provincia este Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial. ¿Está? Esto es lo que yo quiero que les quede en claro. ¿Está? El Estado no puede evitar esa responsabilidad alegando que sus poderes constitucionales de control son insuficientes para exigir el cumplimiento de estas obligaciones internacionales. ¿Está? Ahora, ¿qué pasa en nuestro sistema constitucional? ¿Sí? Nuestro sistema constitucional, ¿qué permite o qué ofrece? ¿Hacia dónde vamos con nuestro sistema constitucional? Tenemos que analizar el artículo 31 de la Constitución Nacional, que es un artículo que nosotros ya lo tenemos de la Constitución de 1853-1860, si ustedes recuerdan, ¿sí? Para ustedes que ya, ustedes tienen más fresco todo lo que tiene que ver con historia argentina. ¿Qué pasó en 1853-1860? ¿Qué es esa Constitución? ¿Por qué decimos 1853-1860? Recuerdan que es cuando en 1859, ¿sí? En ese pacto, que ustedes me tienen que decir qué pacto es, ¿sí? Que surge del artículo 31 de la Constitución Nacional, después de qué batalla, todo eso que ustedes ya saben de historia argentina, ¿sí? Es el pacto del 11 de noviembre de 1859, permite, entonces, ese es un pacto que permite que Buenos Aires comience a formar parte de la Confederación, ¿sí? Y es ahí donde nosotros encontramos al Estado argentino soberano, ¿sí? Y por eso nosotros hablamos de una Constitución de 1853-1860, porque la de 1853 pertenecía a la Confederación, y en 1860, bueno, pues Buenos Aires se suma a todo lo que nosotros conocemos hoy como este Estado argentino. Esto es brevemente, ¿sí? Como para que nosotros recordemos y sepamos por qué hablamos de nuestra Constitución 1853-1860. Bueno, ese artículo 31 pertenece al plexo normativo de nuestra Constitución original, ¿sí? De la misma manera que nosotros lo vemos al 24, al 27, y ya no el 75, inciso 22, porque el artículo 75, inciso 22, es una incorporación que hace el convencional constituyente en el año 1994, cuando reforma la Constitución. ¿Está? Entonces, este artículo 75, inciso 22, es un nuevo artículo. A ver, cuando nosotros todavía decimos que es la nueva Constitución, por ahí personas, ¿sí?, de la edad de ustedes se nos ríen, ¿sí?, porque seguramente habrán nacido después de 1994, y nosotras seguimos haciendo referencia a la nueva Constitución, cuando ya, bueno, es una Constitución que ya tiene su recorrido, ¿sí? Pero lo cierto es que es la última Constitución o la última modificación que se ha hecho a nuestra Constitución, por eso nos quedó como la nueva Constitución, ¿está? Estos artículos 31, si nosotros vamos al artículo 31, vamos a ver que dice: esta Constitución, las leyes de la nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con potencia extranjera son la ley suprema de la nación. ¿Está? Entonces, en algún momento se entendió que, la supremacía constitucional nunca estuvo discutida. Lo que sí se discutía era si las leyes estaban por encima de los tratados o los tratados por encima de las leyes, o si ambas estaban en el mismo orden de prelación. Y entonces, ¿cuál era la solución que se daba en ese momento? Se decía que estaban en un mismo orden de prelación las leyes y los tratados, y que había dos principios que regían, ¿sí? Que era un principio de ley posterior, deroga una norma anterior, es decir, que si había una ley que iba en contra de lo que decía un tratado, había que aplicar esa ley, ¿sí? De la misma manera que si había un tratado que iba en contra de lo que decía una norma interna, había que aplicar ese tratado porque era una norma posterior, deroga una norma anterior. Así se manejaba, esos eran los principios con los que se manejaban. Y aparte, un principio que establecía que una ley específica deroga una ley general, ¿sí? Y entonces así nosotros encontrábamos que no estaba discutida la supremacía constitucional, pero sí en muchas ocasiones no cumplíamos con este artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados, que establece que no podemos como Estado invocar una norma de derecho para justificar el incumplimiento contenido en una norma de derecho internacional, ¿sí? Y entonces, por supuesto que podíamos ser
pasibles de responsabilidad ante la comunidad internacional. ¿Está? Fíjense, por ejemplo, bueno, y nosotros también vamos a ver cuando hablamos del derecho internacional público, el artículo, el artículo 27, ¿sí?, de la Constitución Nacional, ¿sí? Vení para acá. El artículo 27 de la Constitución Nacional. Vení para acá. Vení. Les decía, el artículo 27 que establece que el gobierno federal está obligado a afianzar sus relaciones de paz y comercio con potencias extranjeras por medio de tratados que estén en conformidad con los principios de derecho público establecidos en esta Constitución. Quédate tranquila acá. Bien. Y después también tenemos referencia a lo que nosotros conocemos como artículo 75, inciso 22, y artículo 75, inciso 24, que refieren específicamente a cuál es el orden de prelación que van a tener los instrumentos internacionales dentro de la pirámide jurídica, ¿sí? Y ahí nosotros vamos a encontrar, por supuesto, jurisprudencia. ¿Qué es la jurisprudencia? Son fallos o son sentencias de los tribunales, y en este caso vamos a ver sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que establece específicamente, nosotros vamos a ver cómo, por ejemplo, en el año 1963, hubo esta cuestión de ley posterior, deroga ley anterior, se aplicó concretamente en Martín y compañía contra la Administración General de Puertos, ¿sí? Donde una ley posterior, que era una ley de carácter nacional, derogaba un tratado internacional, ¿sí? Y nosotros vamos a ver en el año 1992, en el caso Mejián contra Sofovich, las cláusulas de carácter operativas. ¿Qué nos dice este artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados? El artículo 27 establece, como veníamos diciendo, que un Estado no puede invocar esas normas de derecho interno como justificación al incumplimiento contenido de una norma de derecho internacional. Por eso vamos a ver también que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso Mejián contra Sofovich, establece que todas las normas contenidas en los tratados de derechos humanos que puedan ser aplicadas directamente son operativas, ¿sí? Por oposición a lo que nosotros conocemos como programáticas. Operativas son todas esas normas que no requieren de una norma interna para ser aplicada. Y programáticas son todas aquellas normas que están contenidas en los tratados. A nosotros en particular estamos hablando de los tratados de derechos humanos. Vamos a ver que son programáticas todas aquellas normas que requieren de una reglamentación para poder ser aplicadas, ¿sí? Y también los artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional entendieron, ¿sí? La Corte Suprema de Justicia de la Nación entendió que esos artículos refieren a que la costumbre internacional y los principios generales del derecho también van a integrar el orden jurídico nacional, ¿sí? Ahora, finalmente hace referencia esta autora a la hermenéutica de los derechos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de hermenéutica de los derechos? Vamos a hablar de la interpretación, es decir, cómo se deben interpretar los derechos, ¿sí? Porque los derechos contenidos en las normas, en las legislaciones, tanto internacionales como nacionales, son interpretadas. ¿Quién las interpreta? Las interpreta el Poder Judicial. ¿Quién tiene la potestad o la facultad para interpretar las normas en nuestro país? Es el Poder Judicial, ¿sí? Entonces, vamos a ver que el derecho internacional de los derechos humanos es un conjunto de normas internacionales e internas, ¿sí? No solamente normas de carácter internacional, sino también normas de carácter interna, ¿sí? Que en más de una ocasión se superponen en el tratamiento de una misma cuestión o de cuestiones que presentan aspectos análogos o similares.
Tal situación deviene del hecho de la evolución rápida del tema en los últimos años. ¿Qué significa esto? Que nosotros, por ejemplo, si nosotros hacemos referencia a derecho, disculpas, si nosotros hacemos referencia a algún derecho, al derecho que a ustedes se les ocurra, por ejemplo, al derecho a la libertad de expresión, por decirles uno que se me ocurre, vamos a encontrar que este derecho a la libertad de expresión va a estar consagrado o va a estar defendido, va a estar amparado por normas de derecho internacional, por normas de derecho interno y por muchas, cuando hablamos de normas de derecho internacional, muchas normas. Por ejemplo, la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, también la libertad de expresión la encontramos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también la encontramos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la libertad de expresión también la vamos a encontrar en la Convención sobre los Derechos del Niño, también lo vamos a encontrar en la CEDAW, que es la Convención para todas formas de eliminación y discriminación contra la mujer. También a la libertad de expresión la vamos a encontrar en las reglas y en las directrices sobre libertad de expresión que establece la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos. Eso es simplemente por darles algunas normas. ¿Cuál de todas estas normas es la que vamos a aplicar en el caso concreto? Si nosotros, por ejemplo, tenemos que estudiar un caso, tenemos que ver, tenemos que analizar un caso que tenga que ver con la vulneración al derecho a la libertad de expresión. ¿Cuál es la norma que se va a aplicar en el caso concreto? La norma que se va a aplicar en el caso concreto precisamente es la que a la hora de otorgar derechos o de otorgar facultades o de otorgar prerrogativas sea la más amplia y que a la hora de restringir sea la menor restricción posible. Entonces nosotros de esa manera vamos a hablar de la hermenéutica, es decir, cómo tenemos que interpretar. En este caso, la interpretación acerca de la aplicación de los derechos humanos. ¿Y por qué decimos que esta situación deviene del hecho de la evolución rápida del tema en los últimos años? Precisamente por esto que comenzábamos diciendo en la clase, hay una catarata de normas, organismos, instrumentos, documentos, sentencias, opiniones consultivas, observaciones generales, informes, recomendaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y es realmente muy amplio, ¿sí? Todo el espectro normativo y jurisprudencial y doctrinario de los derechos humanos. Entonces tenemos que ver cuál es la norma concreta que vamos a aplicar de toda esa gama, de toda esa posibilidad. ¿Y esto por qué viene de la evolución rápida? Recuerden que es a partir de 1945 vamos a hablar del derecho internacional de los derechos humanos. Y ha ido evolucionando rápidamente, ¿sí? Fíjense que no, es una materia que todavía no tiene 100 años, ¿sí? Entonces nosotros vamos a advertir que hay normas consuetudinarias, una vez más vamos a hacer referencia entonces al derecho consuetudinario que tiene que ver con la costumbre internacional. Si hay normas que vienen de costumbres, ¿sí? La costumbre como fuente del derecho, la costumbre cuando hace referencia a una repetición constante de los actos por una determinada sociedad en un tiempo determinado con conciencia de su obligatoriedad, ¿sí? Estas normas consuetudinarias internacionales tienen formas de declaraciones que están contenidas en resoluciones, en tratados universales, con fórmulas susceptibles de generar el consentimiento de las mayorías de los estados, ¿sí? ¿Qué pasa? Todo eso debe ser aplicado a realidades parciales, es decir, al ordenamiento jurídico interno de diferentes épocas y que se van a contemplar desde las libertades públicas en sentido amplio. Lato sensu significa, por eso les puse así también para que ustedes vean y vayan a anotar en su glosario, lato sensu en sentido amplio, desde las libertades públicas, cuando hablamos de esas primeras libertades públicas, recuerden la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la libertad ambulatoria, la libertad de reunión, la libertad de asociación, todo lo que tiene que ver, por eso hablamos de libertades públicas, ¿sí? Las libertades de participar en la vida pública, todas estas posibilidades cuando nosotros hablamos de libertades públicas en sentido amplio, ¿sí? Ahora,
hasta la última versión de los derechos humanos, cuando nosotros comenzamos a hablar de nuevas generaciones de derechos y todo lo que ustedes ya van a ir conociendo a lo largo de esta carrera, ¿sí? Entonces nosotros entendemos que toda esa gama de derecho internacional va a ser aplicado por normas internas, ¿sí? hacia el interior de cada uno de los estados, transformadas desde libertades públicas hasta la visión más moderna que podamos comprender o que podamos tener acerca de los derechos humanos, ¿sí? Cuando hablamos también de la hermenéutica de los derechos, dice esta autora que sin perjuicio de la autonomía de cada orden jurídico, ¿qué hablamos cuando hablamos de la autonomía del orden jurídico? De este espacio de discrecionalidad, de este margen de apreciación nacional que van a tener cada uno de los estados, ¿sí? Sin duda que esa pluralidad de fuentes, es decir, este abanico de fuentes al que veníamos haciendo referencias, cuando hablamos fuentes hablamos de cuál es el origen de los derechos. Entonces, un abanico de fuentes es porque tenemos normas, tratados, declaraciones, pactos, entonces tenemos una multiplicidad. Y entonces, sin duda que esa multiplicidad de normas va a imponer una compatibilización, es decir, vamos a tener que mirar todas esas normas y compatibilizar cuáles son los derechos que han sido protegidos por los estados y cuáles son las obligaciones que ellos han asumido al firmar y al suscribir esos instrumentos internacionales. Hablando de esta hermenéutica o de esta interpretación, sin duda que tenemos que tener en cuenta el principio pro homine o el principio pro persona. ¿Qué es este principio? El principio pro homine o principio pro persona es un principio del derecho internacional de los derechos humanos, ¿sí? Es un principio, por eso decimos hermenéutico. Cuando no sabemos qué norma vamos a aplicar, tenemos que tomar este principio, el principio pro persona, y que nos va a permitir o nos va a organizar acerca de cuál es la interpretación que tenemos que hacer de estas normas, ¿sí? El principio pro homine, dice esta autora, es un criterio hermenéutico que informa todo el derecho de los derechos humanos, a partir del cual tenemos que ir a la norma o a la interpretación más amplia o más extensiva a la hora de reconocer derechos, y del modo contrario, cuando vaya a querer restringirse el derecho, tiene que ser la menor restricción posible, ¿sí? Sin hablar de el establecimiento de suspensiones extraordinarias, ¿sí? Eso evitar. Este principio entonces coincide con el rasgo fundamental del derecho, de los derechos humanos, que es estar siempre a favor del hombre, es siempre estar a favor de la persona. Por eso cuando nosotros hablamos de un principio pro persona como pauta hermenéutica, no significa que haya dos personas a las que tenga que ser aplicado el derecho. No, estamos hablando de una misma situación, pero que no sabemos cuál de todas esas normas aplicar. Entonces, de todas esas normas tenemos que aplicar la más amplia si le van a otorgar derechos y la más restrictiva si le van a restringir o suspender. ¿Está? Esta pauta, y es importante saber, se encuentra consagrada positivamente, y ahí vamos otra vez al glosario. ¿Qué significa que una pauta se encuentre consagrada positivamente? Significa que la vamos a encontrar escrita, en este caso vamos a ir al artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Al lado del artículo 29, para todos los que les gusta escribir sus libros, que es algo que yo siempre lo hago, pero no lo recomiendo, hay algunos que lo quieren hacer y otros no. Fíjense que si vamos al artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, hace referencia a las normas de interpretación. ¿Está? No es que es un principio que ha sido jurisprudencialmente creado o de creación pretoriana, sino que lo vamos a encontrar. Es una norma de interpretación que se encuentra sin duda reflejado en una convención que es de carácter obligatoria, ¿sí? Para los estados que voluntariamente se han sometido a cumplir con estas normas, ¿sí? Por eso dice esta autora que en general los instrumentos internacionales de derechos humanos establecen estas cuestiones, ¿sí? Esta hermenéutica, que ninguna de sus disposiciones va a autorizar a limitar los derechos protegidos en mayor medida de la prevista,
a limitar el goce de ejercicio de cualquier otro derecho o libertad que pueda estar reconocido en otra norma internacional o interna en vigor, ni a excluir o limitar el efecto que puedan producir las normas consuetudinarias en materia de derechos humanos. Esto que está acá, fíjense que si ustedes van al artículo 29, dice que ninguna disposición de la presente convención puede ser interpretada en el sentido de a. Permitir a alguno de los estados partes, grupo o personas, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la convención, o limitarlos en mayor medida que la prevista. B. Limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los estados partes, o de acuerdo con otra convención. C. Excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano, que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno. Y D. Excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza. Fíjense cómo, leyendo la misma Convención Americana sobre Derechos Humanos, nosotros podemos advertir estas cuestiones, ¿sí? Cómo se deben interpretar los derechos. Nunca se deben interpretar en el sentido de limitar o de restringir en mayor medida que la que está prevista, ¿sí? Y de la misma manera nosotros vamos a encontrar en el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos cuál es el alcance que tienen que tener estas restricciones. El alcance de las restricciones, entonces, vamos a ver que hay restricciones que están permitidas, ¿sí? Y que estas restricciones no pueden ser aplicadas sino conforme a las leyes. Entonces, vamos a ver que estas restricciones deben ser reglamentadas, ¿sí? Deben estar establecidas por leyes que se dicten por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas, ¿está? No con otro propósito. Y finalmente, ¿cuál es el reconocimiento de otros derechos siempre que no afecten a los que ya están reconocidos, ¿sí? Y por eso entendemos, y si ustedes van a ver, que casi todos, por no decir todos los instrumentos internacionales de derechos humanos, establecen estas cláusulas de interpretación. En cada uno de los instrumentos internacionales nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, lo encontramos en el artículo 5, ¿sí? Haciendo referencia a esta interpretación más amplia y a la posibilidad de restringir en la menor medida posible, ¿está? Sin duda que nosotros hoy en Argentina, ¿sí? Vamos a ver muchas normas referidas a los derechos humanos, ¿está? No solamente a nivel internacional, sino también a nivel interno. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a encontrar una pluralidad de fuentes, tanto internas como internacionales. ¿Cómo hacemos? ¿Qué norma tenemos que aplicar? ¿Una norma interna o una norma internacional? Vamos a tener que aplicar no siguiendo la pirámide jurídica, es decir, cuál es la norma de prelación o de orden jerárquico, es decir, primero una norma que está en la Constitución o en los tratados, después otros tratados, después las leyes. No es esa la manera en la que tenemos que hacer, sino tenemos que ver de todo este ordenamiento jurídico cuál es la que en mayor medida va a proteger y la que en menor medida vaya a restringir los derechos. Y es esa la norma que se debe aplicar. Por eso obliga, dice esta autora, que se obliga a una compatibilización respecto del alcance que pueden tener estos derechos protegidos y, por supuesto, cuáles van a ser las obligaciones que han asumido los estados al suscribir estos instrumentos internacionales, ¿sí? Entonces, sin duda que ante esta gama o esta multiplicidad de pautas, de normas, de derechos, se requiere, sin duda, ir a los principios generales del derecho internacional y a principios que tienen que ver también con el derecho interno, no solamente con el derecho internacional, sino también con el derecho interno, ¿sí? Entonces, a tal fin, vamos a encontrar criterios que posibiliten optar entre cuál es la norma que hay que aplicar en el caso concreto. Estas pautas son importantes cuando en un mismo ámbito coexisten normas internacionales de distinto alcance, ¿sí? En este sentido, no se encuentran discrepancias en que la aplicación e interpretación de las normas de derechos humanos debe hacerse a la luz de, y acá vamos a encontrar cuáles son estos principios que nosotros decíamos, pueden ser principios propios del derecho internacional de los derechos humanos, o también pueden ser principios específicamente relacionados a la no discriminación
que siempre, y al principio teleológico que nosotros hacemos referencia, que es el que tiene en cuenta el objeto y el fin. ¿Está? No, es decir, no solamente al principio pro homine o pro persona, sino también al principio de igualdad y no discriminación, como nosotros ya vimos como pauta informante de todo el derecho internacional de los derechos humanos, teniendo siempre en cuenta que el objeto y el fin, recuerden que ya hicimos referencia a nuestro artículo 28 de la Constitución Nacional, donde se hablaban de estas reglamentaciones razonables, ¿sí? ¿Qué es la hermenéutica? Entonces, en esta continuidad de hacer referencia a la hermenéutica de los derechos, advertimos que el principio de no discriminación no solamente es un derecho en sí mismo, sino que también va a ser una pauta que nos va a determinar cómo se tienen que aplicar las demás normas sobre los derechos humanos. Un principio de igualdad y no discriminación. Y por otro lado, aparte, esto que les decía recién, la interpretación teleológica de los instrumentos de derechos humanos significa que se tiene que tener en cuenta, que se tiene que dar prioridad al objeto y al fin que han tenido los estados al momento de suscribir estos instrumentos internacionales. Es decir, la protección de los derechos fundamentales de los derechos humanos. Y acá simplemente les traje un concepto de discriminación como para que ustedes tengan en cuenta, ¿sí? Qué es la discriminación de hecho y qué es la discriminación de derecho, ¿sí? Que la discriminación de iure es la discriminación de derecho cuando encontremos una distinción normativa que excluya, restrinja o menoscabe el gozo o ejercicio igualitario de los derechos y que se puede manifestar directa o indirectamente. Directa, cuando el pretexto discriminatorio es invocado explícitamente con motivo de distinción, exclusión, restricción o menoscabo. Indirecta, cuando el factor de distinción es aparentemente neutro, pero el efecto es el de excluir, restringir o menoscabar de manera irrazonable a un grupo o a un colectivo. ¿Sí? Hablamos de grupos o colectivos. Eso es de iure, es decir, cuando nosotros encontramos la discriminación concretamente en la norma, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros encontramos, y lo vamos a ver, esto es algo que ustedes van a estudiar más adelante, no se apuren y no se preocupen por eso. Ya recibí varios correos preguntándome cuestiones concretas, bajar un poco más a la realidad. Les digo, está muy bien esto que ustedes están diciendo, pero me parece interesante también que podamos tener conceptos teóricos para poder analizar después, por supuesto, supuestos fácticos, ¿sí? Está muy bien estas preguntas que me hacen, pero, por ejemplo, para darles un ejemplo de discriminación de iure, ¿sí? Cuando por ejemplo, y llegó, no a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero sí llegó a la Cámara Federal, un caso en el cual, fíjense, no estamos hablando del Estado, sino que estamos hablando de una persona jurídica privada, ¿sí? Una heladería, la famosa heladería Fredo, no contrataba a mujeres. Solamente cuando llamaba a las contrataciones, solamente contrataba a hombres. ¿Está? Este es un caso que llega a instancias jurisdiccionales donde nosotros vamos a ver que ahí vamos a ver concretamente, ¿sí? Una discriminación directa, porque decía a las mujeres no, o sea, mujeres no voy a contratar, ¿está? Solamente contrataba a personas, ¿está? También, por ejemplo, nosotros vamos a ver de discriminación de iure, por ejemplo, en un caso que llegó también a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que es el caso Huft. Ese es un caso en el cual un juez de primera instancia no podía rendir para acceder a un cargo de Cámara, si a un juez de Cámara no podía acceder, porque se establecía, la normativa establecía concretamente que no podía, que solamente podían presentarse quienes eran argentinos nacidos en el territorio, ¿sí? Y no podían, ¿sí? Ni los naturalizados, nadie podía, sino acceder a ese cargo. Ninguna otra persona que no cumpla con haber nacido en el territorio argentino. Está ahí directamente, vamos a ver cómo hay una distinción normativa explícita, ¿está?
Y por ejemplo, discriminación de facto, cuando nosotros hablamos de facto significa de hecho, ¿sí? Por oposición a lo que es el derecho. Hablamos de iure, de derecho. De facto, de hecho, ¿sí? De facto, entonces les decía, significa de hecho, para hacer exclusiones, restricciones o menoscabos en el goce o el ejercicio igualitario de los derechos sin que el criterio de distinción sea mencionado explícitamente, ¿sí? Por ejemplo, este es un caso que llega a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 2017, donde en las escuelas públicas, la escuela primaria de la provincia de Salta, en las escuelas primarias de la provincia de Salta, se enseñaba la materia religión, y cuando se enseñaba la materia religión no se hacía referencia a cuáles son las religiones o la historia de la religión, sino que era la catequesis del culto católico apostólico romano, ¿sí? Y a todos aquellos niños que no profesaban, cuyos padres no profesaban esa religión, eran mandados a un recreo, o eran mandados al patio, o eran de hecho excluidos, ¿sí? E inclusive se les hacía firmar a los padres una planilla donde les preguntaban de qué religión son, etcétera, ¿sí? Razón por la cual nosotros vamos a ver ahí que hay una discriminación de hecho, ¿está? En esas prácticas, en las prácticas, en las prácticas consuetudinarias. Nosotros vamos a ver acá entonces en las escuelas públicas de la provincia de Salta cómo hay una práctica que si bien no lo dicen explícitamente, sí lo vamos a ver implícitamente para el ejercicio igualitario de los derechos, ¿sí? Porque todas las personas tienen derecho a la libertad de expresión, todas las personas tienen derecho a la libertad de conciencia. Esta libertad de conciencia también tiene que ver con la posibilidad de no expresar cuáles son los postulados a los que uno adhiere, ¿sí? Entonces ahí vamos a ver si una violación sin dudas a la discriminación, una violación a esta igualdad y no discriminación de facto, ¿sí? Por eso encontramos de iure, que significa de derecho, y de facto, que significa de hecho, ¿está? De este capítulo, ¿qué me parece lo más importante? Que ustedes puedan ver el artículo 75, inciso 22, y que podamos analizar cuál es la pirámide jurídica que nos va a permitir organizar todo ese plexo normativo. Entonces, vamos a tener, en primer lugar, vamos a tener a la Constitución Nacional junto a los instrumentos internacionales que están enumerados en este artículo 75, inciso 22, más los que con posterioridad se eleven a jerarquía constitucional a partir de la única cláusula abierta que tiene nuestra Constitución, ¿está? Luego vamos a encontrar, por debajo de este vértice normativo, vamos a encontrar a los demás tratados, sean o no de derechos humanos. Hay otros tratados que son de derechos humanos que no tienen jerarquía constitucional, ¿está? Por debajo de estos tratados ya sí vamos a encontrar a las leyes, teniendo en cuenta que esto es el bloque federal. Y por debajo del bloque federal vamos a encontrar a los diferentes bloques locales, ¿sí? Ahora sí, les voy a dar la palabra a los que levantaron hasta ahora, sí que son 5 nada más, entonces podemos ir respondiendo. Recuerden los demás, por favor, que ustedes tienen la posibilidad de mandarme un correo. Mi correo es noelianazaruca@hotmail.com. Ustedes me escriben y de esa manera yo puedo ir organizando la clase del día viernes. Para todos los que se sumaron después a la clase, les comento que la clase de mañana y la clase de pasado mañana, es decir, las clases correspondientes al capítulo 6, van a estar grabadas y van a estar disponibles en el aula. No vamos a tener las clases presenciales, sincrónicas, sino que directamente nos vamos a encontrar el día viernes, ¿está? Esto les digo porque ya tenemos ya fijadas los exámenes, y estamos tomando examen oral, así que la verdad es que es mucho tiempo y no quisiera citarlos a las 7 de la tarde y que no nos podamos encontrar, así que directamente les voy a dejar la clase grabada, ¿está? Les comentaba hoy temprano a algunos de sus compañeros que inclusive estuvimos
este domingo no, el domingo anterior, tomando examen un domingo a las 9 de la mañana, la verdad es que esto de estar conectados todo el día también tiene sus consecuencias, ¿sí? Así que, bueno, me parece interesante, y como les dije, les voy a dar la palabra a estas 5 personas que me preguntaron recién, y después los demás, por favor, escríbanme un correo, entonces nosotros organizamos la clase del día viernes, ¿sí? Difícilmente yo pueda contestarles a todos el día viernes o permitirles que levanten la mano el día viernes. Por eso, para poder organizar la clase, mándenme con anticipación sus preguntas y sus dudas. ¿Está? Maximiliano Romero. Hola. Ahí está. Veo que tenés levantada la mano, no sé si querés volver a hablar otra vez. No, profesor, quedó... Quedó. Bueno, le damos la posibilidad entonces al que sigue. Bárbaro. Bueno, a ver, baja Gracias. la mano. A ver, Maxi, baja la mano. Ahí está. Tenés que ir a participantes y ahí en participantes vas a ver. Ahí está. Muy bien. Sigue Antonio García. Hola, Antonio, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, profe? ¿Cómo le va? ¿Bien usted? ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios. ¿Quiere iniciar su cámara? Así No, no tengo cámara, señor. Uy, bueno, disculpe. No tengo. Disculpe. Bueno, entonces, no está bien. Yo quería, hoy usted dijo que las leyes que se tienen que cambiar tienen que pasar por ambas cámaras con respecto al derecho humano. A ver, No Antonio, sé si me... no entiendo su pregunta. usted... A ver, una ley, para que sea ley, Sí. tiene su procedimiento. A ver, si ustedes van, a ver, Antonio. Usted me está preguntando por las leyes, ¿sí? Sí, tiene que pasar para que sea... Si ustedes van a la Constitución Nacional, no sé si tiene a mano su Constitución Nacional. No tengo. Qué lástima. Tengo bueno, el que conseguí, pero es del 1994. No tengo la nueva, tengo la vieja no. No, bueno, no se preocupe, fíjese, nosotros la que necesitamos es la de 1994, ¿sí? Esa Constitución, ¿está? Si usted usted puede leer, le recomiendo, creo que para su respuesta, ¿está? Sí. Usted va a partir del artículo 44 sí. de la Constitución Nacional, usted va a poder ver ahí cuáles son las atribuciones que tiene la Cámara de Diputados, cuáles son las atribuciones del Senado, cómo se componen, cómo se nombran, y ustedes también van a ver cuáles son las disposiciones comunes a ambas cámaras, cuáles son las atribuciones del Congreso, y por supuesto después va a poder ver, a partir del artículo 77 de la Constitución Nacional, usted va a poder ver cómo se forman y se sancionan las leyes, ¿sí? Perfecto. Si usted quiere ver, claro, porque usted está preguntando algo que tiene que ver, a ver, usted dijo leyes de derechos humanos. La verdad es que las leyes, todas las leyes, sí tienen que pasar por este capítulo 5 que nosotros encontramos, que es de la formación y la sanción de las leyes, sí, que las leyes pueden tener un principio en cualquiera de las cámaras del Congreso, por proyectos presentados por sus miembros o por el Poder Ejecutivo, salvo las excepciones que se establecen en la Constitución. Sí. Después, bueno, el artículo 78 que hace referencia a que aprobado un proyecto de ley por la Cámara de su origen, pasa por su discusión a la otra Cámara, aprobado por ambas, pasa al Poder Ejecutivo de la Nación para su examen, y si también obtiene su aprobación, lo promulga como ley, ¿sí? Este artículo 78 de la Constitución Nacional a usted le va a poder dar la respuesta a lo que me estaba preguntando. Todas las normas, todas las leyes vigentes requieren de este procedimiento, pasar primero por una Cámara de origen, después pasar a la discusión a la otra Cámara, aprobado una vez por ambas, recién se pasa al Poder Ejecutivo para su examen, y el Poder Ejecutivo debe aprobar, y en ese caso se promulga como ley, ¿está? Perfecto. Que no tiene nada que ver con los, a ver, si bien nosotros entendemos que todas las normas deben ser, o deben pasar por este procedimiento legislativo, tanto las normas que tienen contenido de derechos humanos como cualquier otra norma, tiene que ver con
con estas cuestiones que están establecidas en la Constitución, ¿sí? Por eso yo, para que usted pueda comprender un poco esta cuestión, le recomiendo que pueda comenzar a leer a partir del artículo 44 de la Constitución, que hace referencia a las autoridades de la nación, y en particular lo que usted está preguntando tiene que ver con la sección primera, que es del Poder Legislativo. Y en particular, el artículo 78 responde a su pregunta. No sé si es eso. Está perfecto, perfecto. Bueno, Antonio. Gracias. No, por favor, hasta luego. Hola, Romy, ¿cómo estás? Hola, profe, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Bien. Yo le quería preguntar por el fallo que mencionó de Ermekhian y Sofovich. ¿Eso va a entrar en el examen como para ir leyendo y, digamos, relacionando lo único los que casos? entra en el examen es lo que dice. A ver, esto está bien, está muy bien tu pregunta. Tuve varias preguntas respecto a lo mismo. ¿Por qué hablamos de alguna sentencia? ¿Por qué hablamos? Ustedes van a ver, acá estoy con el libro, ¿sí? Ustedes tienen que tener en cuenta que lo que va a entrar en el examen es lo que está en el libro. Ustedes fíjense, si vos te vas a la página 77, que es el capítulo 5, hace referencia, fíjense, primero en la página 76 se hace referencia a las sentencias a las que estuve haciendo referencia, que es el caso Martín y compañía contra la Administración General de Puertos, ¿sí? Y después, por supuesto, al caso Mejía contra Sofovich en la página 77, ¿sabes? ¿Qué se va a tomar de esto, ¿sí? Tanto de Martín y compañía contra la Administración General de Puertos y de Mejía contra Sofovich? Lo único que hace referencia lo único que dice acá en el texto, no sé si me explico, yo no les voy a preguntar, no se va a preguntar, ¿cuál es el holding de la sentencia de Mejía contra Sofovich? ¿Qué dice el obiter dicta así? No, concretamente, por ejemplo, a ver, si está acá en el libro, si ustedes lo leen en el libro va a entrar. No significa que ustedes aparte tienen que ir a descargar la sentencia, a imprimir la sentencia, ni nada por el estilo, ¿está? Sino que si ustedes están acá, vos me preguntás si va a entrar, y sí. ¿Qué va a entrar? Va a entrar qué dijo acá la Corte Suprema de Justicia de la Nación en julio del año 1992, cuando se dicta esta sentencia. ¿Está? ¿A qué está haciendo referencia esto? A la operatividad que tienen las normas. Entonces, por ejemplo, una pregunta puede ser, en el caso de Mejía contra Sofovich, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que las normas de derecho internacional eran de carácter programáticas, que eran de carácter operativas, no sé, ninguna es correcta, ¿sí? Por darles un ejemplo, ¿está? Entonces, acá ustedes van a ver que dice, Mónica Pinto refiere específicamente a que cuando la nación ratifica un tratado que firmó con otro Estado, se obliga internacionalmente a que sus órganos administrativos y jurisdiccionales lo apliquen a los supuestos de que ese tratado contemple, siempre que contenga descripciones lo suficientemente concretas de tales supuestos de hechos que hagan posible su aplicación inmediata. ¿Esto qué significa? Que las normas contenidas en los tratados de derechos humanos son operativas. ¿Está? Por ejemplo, se puede preguntar, la Corte hace girar la argumentación de Mejía contra Sofovich alrededor del artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, alrededor del artículo 5 al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, alrededor del artículo 29 de la Convención sobre los Derechos Humanos. Entonces ustedes van a ver que dice acá, la Corte hizo girar su argumentación alrededor de la norma del artículo 27 de la Convención de Viena. Este artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, para quienes vienen a las clases desde el primer día, saben que es una norma que nosotros estamos haciendo referencia en los primeros días, ¿sí? La Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, este artículo 27, está. Las preguntas no son rebuscadas, sino que las preguntas surgen del texto, ¿está? Bien, y después otro sobre la pirámide. Yo puse Constitución Nacional y los 14 instrumentos internacionales con jerarquía constitucional. Después tengo como tratados sin jerarquía constitucionales y leyes nacionales. ¿Puedo poner así o tengo que especificar? A ver, vamos por partes, ¿sí? En primer lugar, está bien la Constitución Nacional. ¿Y vos por qué decís 14 instrumentos internacionales? Eso contame. Porque lo busqué en internet.
Porque más o menos estoy entrando, estoy atando cabos con lo que, el material, más lo que no entiendo, y bueno. No. A ver, está muy bien eso que vos estás diciendo. Es así, pero si nosotros vemos, ¿te acordás que nosotros ayer o antes de ayer estuvimos contando cuántos son los instrumentos internacionales? ¿Te acordás o no? Estuvimos contando. Bueno, Creo que antes yo no pude estar. Vamos al artículo, bueno, a ver, ¿tenés la Constitución a mano? Sí. Bueno, vamos al artículo 75, inciso 22. Al segundo párrafo, a ver, ¿dónde estoy? A ver, vamos todos otra vez al artículo 75, inciso 22, como para poder contestarle a Romy, porque esto es tema de examen. Acá. ¿Sí? Bueno, dale. Comenzá a leer y fíjate, y vayan todos contando cuántos instrumentos internacionales encuentran. A ver, dale. Bueno, inciso 22, tratados y concordados. Bueno, tratados con jerarquía constitucional. Aprobar o desechar los tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Sí. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. Bueno, fíjate que de ahí, Romy, fíjate que de ahí, este primer párrafo que vos leíste, dice la última oración, los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. Así que, ¿dónde vamos a poner leyes y dónde vamos a poner tratados y concordatos? Piensen, a ver. Escriban ustedes en sus cuadernos. Tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. A ver, van a abajo, en la segunda sería. ¿En la segunda qué? A ver. Segunda, digamos, Constitución Nacional, después en el segundo nivel. A ver, vamos pirámide sería. Está bien, no? Eso que vos estás diciendo, vamos a ir armando entonces. ¿Está? No tienen jerarquía superior a las leyes. Entonces, bueno, esperen a ver, vamos a ir armando, voy a compartir acá, a ver si lo puedo hacer. Bueno, esto de improvisar en la clase. Bueno, pero les quiero mostrar, a ver, voy a compartir y vamos a ir armando entre todos para que ustedes sepan, ¿está? Compartir pantalla, acá voy, bueno, compartir, ¿está? Bueno, entonces dijimos, primero, ¿qué decías, Romy? Dice, los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. ¿Dónde ponemos tratados y concordatos? Yo decía ponerlo en el segundo nivel, pero puse tratados sin jerarquía constitucional. Tratados y concordatos. ¿Está? Tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. ¿Dónde ponemos las leyes? ¿Arriba o abajo? No, arriba. Leyes, ¿acá? Arriba. ¿Acá ponemos leyes sí. O acá? No, abajo. Abajo. Abajo, porque los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. ¿Ahí estamos de acuerdo? Muy bien. Habíamos dicho que del artículo 31, ¿qué surgía? La supremacía constitucional. Entonces, sí o sí tenemos que poner la Constitución por encima de todo, ¿o no? Sí. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, ¿Se entiende o no? Si nosotros ahora armamos entonces nuestra pirámide, ¿cómo va a quedar? Constitución Nacional, tratados y concordatos, y por debajo las leyes. ¿Romy está? Sí, ahora sí. Romy, ahora sí. Bueno, y ahora sí. Ahora, vamos a ver que hay otros instrumentos, porque vos estás hablando de 14 instrumentos. Vamos a ver acá qué le vamos a sumar a la Constitución Nacional y que vamos a ver que lejos después, pero esto es algo que vamos a ver, lejos de ser una pirámide jurídica, se va a convertir en una meseta, ¿sí? Porque este vértice comienza a tener acá compañía, ¿sí? Entonces, al lado de la Constitución Nacional, fíjate, vamos a continuar leyendo. Y ahora sí, cuando Romina continúe leyendo, ustedes van a ir anotando cuántos instrumentos internacionales advierten, ¿sí? Romy. Bueno, me quedé en los tratados. Vos también andás contando. Dice la Declaración Americana, ahí, a ver. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su protocolo facultativo, la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio,
la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la Convención sobre los Derechos del Niño en las Muy bien, condiciones... hasta ahí, Romy. Bien. ¿Cuántos instrumentos encontraste o cuántos instrumentos marcaste? A ver, acá tengo... A ver si alguien más. ¿Se acuerdan que este es un trabajo que ya habíamos hecho? A ver, Lilian. Hola, Lilian, ¿cómo estás? Bien, dale, a ver. Hola, profe. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Yo conté 10, no sé si estará bien. A ver. Yo conté 10, porque lo que era protocolo facultativo lo tomé dentro del mismo pacto. Bueno. O sea... ¿Y por qué Romy dice 14? No tengo idea. Sacó de internet, hay que ver qué fuente. Está bien lo que está diciendo Romina, ¿eh? Ojo. Por eso, ¿cómo si contamos 10 son 14? A ver, ¿cómo no nos cierra eso? Romy, ¿estás? A ver, quiero ver si estás porque te perdí. Sí, acá estoy. Ah, dale. Cierro el cuadro porque después ustedes ven en negro, ¿sabes? Pero la verdad es que es muy interesante esto. Bueno, a ver, ahí te estoy viendo. A ver, Romy, entonces, vos dijiste que encontraste 14. Claro, yo buscando información y después acorde a la guía de estudio de la Constitución que yo tengo acá. Después, ahora fijándome, también lo tengo así. Ajá. Por eso le pregunto. Entonces, ¿cuántos instrumentos ponemos acá? ¿Ponemos 10? ¿Ponemos 14? ¿Qué podemos poner? 10. Porque es la fuente que nosotros conocemos y que tenemos concreta, ¿está? Pero está muy bien esto que vamos a hacer. Entonces vamos a poner la Constitución Nacional más los instrumentos internacionales, estos son jerarquizados en el artículo 75, inciso 22, ¿sí? Claro. Párrafo 2, ¿sí? Párrafo segundo, ¿sí? ¿Les parece? ¿Podemos poner así? ¿Están de acuerdo? Sí. Pero acá vamos a tener que agregar algo más, porque Romina tiene razón. Hay otros instrumentos de derechos humanos que están jerarquizados. ¿Y por qué no están en la Constitución Nacional? Porque nosotros vamos a ir al último párrafo. Vamos, Romy, al último párrafo del artículo 75, inciso 22. A ver. Artículo 70. El último párrafo. Ya voy. Bueno, me quedé en los niños. No, el último párrafo, no importa, porque sigue después. Bueno. Creo que vamos a la condición de vigencia, tenés que... Me aparece poderes implícitos. No. Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos. Bueno. Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán el voto de las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara, para gozar de la jerarquía constitucional. Entonces, ¿qué vemos? Que hay otros instrumentos internacionales, siempre que sean sobre derechos humanos, que pueden gozar de esta jerarquía constitucional a través de algo que nosotros llamamos mayoría agravada, y que es el voto de las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Es decir, cuando alguno de estos tratados, de los que están acá, ¿sí?, algún legislador se le ocurre que este tratado debe comenzar a formar parte de la jerarquía, o debe tener jerarquía constitucional, entonces, una vez que ya ha sido aprobado como tratado, ¿sí?, y esto respondiéndole también un poco a Antonio, vayan a ver de la misma manera cuál es el procedimiento para la sanción y promulgación de las leyes, vamos a encontrar también en la Constitución cuál es el tratamiento que se hace respecto de los tratados en nuestro país. Una vez que ya una norma internacional es establecida como tratado en nuestro país, ¿sí?, ya hemos depositado el instrumento ante la Secretaría General, ya es vigente, ya se han hecho las reservas, las declaraciones interpretativas, etcétera, ya está vigente el tratado.
Una vez que está vigente, si es de contenido de los derechos humanos, puede ascender, ¿sí?, un escalón y puede formar parte entonces de este vértice que nosotros denominamos, ¿sí?, esta pirámide, ¿está? Entonces nosotros vamos a ver que vamos a poner Constitución Nacional más los instrumentos internacionales jerarquizados en el artículo 75 y 122, párrafo segundo, más, ¿qué podemos poner acá? Más los que con posterioridad se jerarquicen, y ahí ponemos último párrafo o tercer párrafo, ¿sí? ¿Sí? Tercer párrafo del artículo 75, inciso 22. ¿Se entiende o no? Sí. Vamos a encontrar, a ver, vamos a encontrar en la Constitución Nacional estos que son los que con posterioridad se jerarquicen. No, no vamos a encontrar en la Constitución Nacional, porque la Constitución Nacional se escribió en el año 1994 y nos permite o nos deja ahí una cláusula que nosotros llamamos cláusula abierta. Es la única cláusula abierta que tiene nuestra Constitución y que nos va a ir dando la posibilidad de ir jerarquizando otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos. ¿Por qué Romina cuenta 14? Porque, en primer lugar, no cuenta 10 del artículo 75, inciso 22, sino que ella entiende que el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es un instrumento aparte, ¿está? Entonces ahí ya tendríamos 11 que están jerarquizados a la Constitución Nacional en el año 1994. Y luego de eso, nosotros vamos a ver que en el año 1997 se elevó a jerarquía constitucional la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. En el año 2003, la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad. Y en el año 2014, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿sí? Esos son otros 3 instrumentos internacionales de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional, pero que nosotros no lo vemos escrito en la Constitución Nacional, porque se han jerarquizado a partir de esta mayoría, de esta mayoría grabada que nosotros encontramos en el tercer párrafo del artículo 75, inciso 22. Entonces, nuestra pirámide, ¿va a ser una pirámide o qué forma va a tener? Nuestra pirámide ya no va a ser una pirámide, sino que va a pasar a ser, ¿qué? Una meseta. ¿Por qué? Porque no vamos a hablar de una pirámide, sino que vamos a hablar de meseta, ¿está? Fíjense que vamos a encontrar en esto, ¿sí? Vamos a encontrar en lo que antes era el vértice, en realidad vamos a encontrar a varios instrumentos internacionales, ¿está? Después vamos a encontrar a los tratados y concordatos y finalmente vamos a encontrar a las leyes, ¿está? Esto es más o menos como para que ustedes tengan una idea, no sé qué dice ahí. Esto es para que ustedes tengan más o menos así armado cómo tienen que estudiar, ¿sí? ¿Cuál es la jerarquía? Vamos a ver entonces. No hablamos de una pirámide, sino de una meseta, donde vamos a encontrar a la Constitución Nacional, ¿sí? Acá, por ahí, si le quieren sacar la foto, les pongo así. Sí. La Constitución Nacional, ¿sí? Más los instrumentos internacionales jerarquizados en el artículo 75, inciso 22, párrafo segundo, que algunos dicen que son 10, pero si nosotros contamos el protocolo facultativo como un instrumento aparte son 11, más los que con posterioridad se jerarquizan a partir de esa fórmula de el voto de las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada cámara, una vez que ya sea un tratado. Por debajo de ello vamos a encontrar los demás tratados y concordatos. Esos demás tratados y concordatos pueden ser, esos tratados pueden o no ser de derechos humanos. Porque una pregunta puede ser, para el examen, ¿todos los instrumentos de derechos humanos tienen jerarquía constitucional? No, no todos los instrumentos de derechos humanos tienen jerarquía constitucional. ¿Está? No se va a preguntar así en forma de pregunta, pero podemos escribir, por ejemplo, ¿tienen jerarquía constitucional? A,
todos los instrumentos de derechos humanos, solamente los instrumentos de derechos humanos que están jerarquizados en el artículo 75, inciso 22, o los instrumentos internacionales de derechos humanos que tienen, que están jerarquizados en el artículo 75, inciso 22, más los que con posterioridad se jerarquicen a partir de la fórmula de la cláusula abierta del tercer párrafo del artículo 75. ¿Cuál va a ser la correcta? La tercera, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos son los instrumentos internacionales que tienen jerarquía constitucional. No todos los instrumentos de derechos humanos tienen jerarquía constitucional. Ahora, por debajo de ese bloque de constitucionalidad, ¿sí? Debajo de este bloque de constitucionalidad, vamos a encontrar a los tratados y a los concordatos. Y finalmente, por debajo de los tratados y concordatos, vamos a encontrar, por supuesto, a las leyes nacionales. Y nosotros estamos hablando acá del bloque federal. ¿Está? Recuerden que ese artículo 31 de la Constitución Nacional hay que terminar de leerlo porque ese artículo 31 no nos establecía el orden jerárquico que dice esta Constitución, las leyes de la nación que en sus consecuencias se dicte por el Congreso, y los tratados con potencia extranjera son la ley suprema de la nación. Si uno sigue leyendo, va a ver que dice punto y coma, y las autoridades de cada provincia deben conformarse a ellas. ¿Sí? Esto, si nosotros lo relacionamos con este artículo que estuvimos leyendo, el bloque federal, el artículo 78 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, vamos a advertir sin dudas que este artículo 31, en consonancia con el artículo 5 de la Constitución Nacional, que hay que interpretarlos de manera integral, nos establecen el orden federal y no una prelación jerárquica en normas. Cuando hablamos de orden federal, ¿qué estamos diciendo? Que las provincias deben, es decir, el bloque local, debe conformarse a todo esto. Es decir, no podemos tener una norma, que sea una constitución provincial, que vaya en contra de lo que dice la Constitución Nacional, o los instrumentos internacionales, o los tratados concordantes, ni las leyes nacionales. ¿Está? De la misma manera, por supuesto, dentro de la provincia vamos a encontrar leyes provinciales, vamos a encontrar dentro de los municipios ordenanzas municipales. Todas esas deben ir conformando este bloque federal, ¿está? Por eso nosotros el artículo 31 lo entendemos como un orden federal y no como una prelación jurídica. Esta es una discusión que viene a poner fin el artículo 75, inciso 22, y que sin duda este mismo artículo 75, inciso 22, nos abre a nuevos interrogantes cuando dice en las condiciones de su vigencia, que como nosotros ya estudiamos, tiene que ver con algunas cuestiones relacionadas a que estén vigentes, de acuerdo a las reservas y las declaraciones interpretativas, y conforme se entiende en la jurisprudencia internacional, es decir, cómo lo interpretan los organismos internacionales autorizados para hacerlo. ¿Está? Hasta acá, más o menos, no sé, Romy, si te pude contestar. Sí, sí, re bien. Ay, bueno, buenísimo. Re bien. Te agradezco. O sea que pongo así nomás, no le tengo que poner un ejemplo de tratados y concordatos, así nada más. Claro, sí. A ver, ustedes recuerden que los exámenes son multiple choice, ¿está? Entonces, ustedes van a tener que elegir, ¿está? Entonces, en esto de elegir no es que van a tener que escribir o desarrollar, ¿está? Sí. ¿Sí? Gracias. Bueno, no, pero está bien, nosotros lo vamos viendo como para que ustedes lo puedan comprender. La verdad que siempre, Romy, tenés buenas preguntas que nos permiten también abordar otras cuestiones que por ahí no se vieron con profundidad. Es bueno, que por chusma me pasa esto. ¿Qué? Es que por chusma me pasa esto. A veces Está muy no bien, bueno, te va a ir entiendo y bien, porque la verdad es pongo- que la curiosidad, no, sin duda que la curiosidad. Ojalá. Gracias, profe. Gracias a vos, Romy. Bueno, les digo, por favor, les pido, a ver si, bueno. A ver, Romy, ahí bajó la mano. Y quedó Sherin. Hola, Sherin, ¿cómo estás? Hola, profe, ¿cómo estás? Bien, bien. Bien, no te veo. Ay, disculpas. A ver. Ahí No, está. es que la compu no tiene la cámara. Bueno, dale, entonces cierro esto. Sí. Profe, no, yo tengo varias dudas, pero yo te quería preguntar, por ejemplo, si vas a seguir recibiendo correos después del viernes, que es la fecha donde termina las clases de esta materia. Yo quedo a disposición de ustedes para toda la carrera, ¿sí? Y después, para cuando seamos colegas, también. Ustedes no se preocupen, una vez que después ustedes no van a querer saber nada de mí, no se preocupen por eso.
Sí, por supuesto, sin duda. Ah, bueno, sí, porque no sé si voy a alcanzar a escribir todas para el viernes, así bien explícitas, entonces por las dudas después iba a seguir leyendo más tranquila y por las dudas sí me surgían dudas. Ningún problema. De todas maneras, recuerden que, bueno, nosotros vamos a tener este cursillo que ustedes ven que es bastante intensivo. Y después, por supuesto, que, como ustedes sabrán, hay muchas preguntas que me hicieron que no se pueden contestar por escrito, o sea, o la verdad que tendría que poder facilitarles otro material de estudio como para que ustedes puedan comprender algunas cuestiones que yo entiendo, les interesa y no están entendiendo, pero por ahí es como muy extenso para poder explicarles fuera de este cuadernillo, y lo que yo no quiero es marearlos más con todo lo que ustedes tienen para estudiar, ¿está? Así que, sí, en principio ustedes tienen este módulo y les aseguro que cuando venga el módulo, los próximos módulos, que son el módulo de historia, el módulo de lógica, el módulo de contabilidad, realmente poco tiempo les va a quedar como para estar preguntando, porque les aconsejo que se aboquen a esas materias, sobre todo lo que es historia, porque la verdad es que es bastante, bueno, ustedes habrán visto, tienen mucho para estudiar de historia, así que sí, por supuesto que queda a disposición de ustedes, y les decía, no solamente vamos a tener este cursillo, que bueno, ahora ya estamos terminando, sino que quedamos a disposición y estamos viendo las posibilidades de esto que les decía en las clases anteriores, poder tal vez, cuando terminen todos los módulos, volver a hacer algunas reuniones precisamente para que ustedes puedan ir avanzando para seguir acompañándolos, ¿está? Así que está muy bien tu pregunta, y sí, no se sientan solos, porque realmente la facultad, ustedes saben que esta es la universidad pública, así que nosotros estamos acá sí, al servicio de ustedes, así que por eso no se preocupen, van a estar siendo acompañados, ¿sabes? Ok, profe, gracias. No, por favor. Hola, Anto, ¿cómo estás? Hola, profe. Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bueno, Eh, ¿querés activar tu cámara así te vemos? No, profe. Bueno, está bien. Yo le quería consultar porque me quedó la duda de la explicación que usted dio sobre el derecho y el hecho, que usted había explicado anteriormente. De jure y de facto, ¿está? Ajá. Sí, me Bueno, quedó. no, lo único que a ver, eso ustedes van a ver que es, en realidad, cuando ustedes vean todo lo que tiene que ver con discriminación, no van a encontrar, ¿sí? A ver, acá estoy, porque me gustaría que ustedes puedan ver, ¿sí? Que en realidad cuando nosotros vemos discriminación, lo único que se hace referencia acá a la discriminación es la distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, de origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera. ¿Está? Esta es la definición que ustedes tienen acá en el libro de un concepto de discriminación. O la discriminación. ¿Está? Lo único que yo les había dicho al respecto, les había simplemente mostrado esa cuestión de iure, significa una discriminación que ustedes no la tienen acá, pero simplemente yo les traje como para que ustedes vayan viendo estas cuestiones que tienen que ver con discriminación de iure, significa discriminación de derecho, donde nosotros encontramos en las normas específicamente y de manera explícita o implícita, nosotros le vamos a encontrar una discriminación de iure. De iure significa en la norma, ¿sí? En la ley, ¿sí? Nosotros vamos a encontrar eso de iure, que es de derecho, en el derecho, o vamos a encontrar de hecho o de facto. Es decir, que nosotros vamos a encontrar a veces discriminaciones que no están escritas, pero que en la realidad importan. Esos ejercicios o esos actos o esas omisiones importan sin duda discriminaciones. ¿Está?
que las discriminaciones no siempre las vamos a ver así a simple vista, o no nos vamos a encontrar a la luz, ¿sí? De derecho, sino que muchas veces, la mayoría de las veces, las discriminaciones se encuentran en las prácticas o en los hechos. Simplemente era eso. Pero la definición que ustedes tienen que estudiar es esta que yo les dije recién. ¿Está? Ok, profe, muchas gracias. Bueno, Gracias. no, por favor, Anto. Bueno, que tengas buenas noches. Gracias a vos por preguntar. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, espero que tengan una buena noche, ¿sí? Ya estamos terminando, ya estamos sobre el horario, así que, por favor, vuelvan a mandarme las preguntas. A ver, no, los que ya me mandaron no me vuelvan a mandar, ¿sí? A los demás, cualquier duda o cualquier consulta, por favor, sí les voy a pedir que me escriban, entonces podemos ir armando la clase el día viernes. Recuerden que mañana y pasado van a tener disponible la clase de mañana va a estar disponible por supuesto a la tarde, y ya la del viernes también la van a tener generalmente en el mismo horario. No es necesario que entren todos a la misma hora a ver la clase. Ustedes saben que pueden ver la clase cuando ustedes puedan, cuando ustedes quieran, ¿está? Sí les recomiendo la lectura, porque lo que nosotros vamos a ver en la clase, este capítulo 6, en ambas clases, tiene que ver con el alcance de los derechos humanos. Es decir, vamos a ver qué es la reglamentación razonable, qué son las restricciones legítimas a los derechos humanos. Vamos a hacer referencia también a algunos casos y a alguna jurisprudencia que dijo la Corte Interamericana al respecto, también el Tribunal Europeo. Por eso por ahí es un tema que es un poquito más largo. Vamos a ver algo también relacionado a los conceptos indeterminados. Y después, por supuesto, la suspensión del ejercicio de algunos de los derechos, ¿está? Y como este es un tema que es un poquito más largo, les voy a pedir, sí, que ustedes puedan ir viendo la posibilidad de entrar a las clases con el material de lectura repasado, porque si no, por ahí se les puede complicar un poco, ¿está? Pero las clases les quedan grabadas, ¿sí? Y nos volvemos a encontrar sincrónicamente el día viernes, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias, que tengan buenas noches, y nos vemos el viernes. De todas maneras, sí o sí, mañana, hay Salomé, mira, Salomé es mi segundo nombre, te digo, así que me encanta ese nombre. Bueno, nos vemos el día viernes, y bueno, pregúntenme, no, esto que les estaba diciendo recién a Sherin, me preguntan cuando quieran, no hay ningún problema, ¿está? Bueno, que anden bien, que tengan buenas noches, que descansen.